Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este 16º programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Y el día de hoy tenemos un tema que es de particular interés desde el punto de vista, sobre todo, de la juventud. El tema del deporte, la situación del deporte peruano y en específico la condición de las mujeres en la práctica deportiva. Y para tratarlo contamos con la presencia de la congresista Leila Chihuán Ramos, representante de Fuerza Popular y del Departamento de Lima, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte e integrante titular de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo y de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, pero a quien todos ustedes, amigos, conocen por su legitimidad en la práctica deportiva del voleibol peruano. Y en segundo lugar, esta vez dándole el toque peculiar a este programa, vamos a tener también la presencia de otro congresista, pero que viene principalmente por su expertise en materia deportiva en esta oportunidad. Vamos a hablar con Alberto Bengolea Delgado, representante del Partido Popular Cristiano, vocero de su bancada, además, que integra el PPC y Alianza por el Gran Cambio, e integrante de las comisiones de Educación, Juventud y Deporte, Agraria, Salud y Población. Así que regresamos en un momento para intentar comprender la situación del deporte peruano y específicamente del deporte femenino en particular. Esta semana en Voz Ciudadana conversaremos sobre el alto índice de embarazos en adolescentes. Detrás de todo embarazo no deseado hay la palabra aborto. El primer lugar de embarazo adolescente lo ocupa Loreto, con más del 30% de su población. Para los padres es muy difícil generacionalmente hablar del tema de relaciones sexuales con sus hijos, porque es admitir que su hija de 14 o 15 años va a tener relaciones. Tenemos lineamientos de educación sexual integral que no son implementados. Vea Voz Ciudadana todos los viernes a las 8 de la noche en la Central de Noticias del Congreso y los lunes a las 9:30 de la mañana por TV Perú. Amigos, amigas, conforme lo anunciáramos, vamos a conversar en esta primera parte del programa con la congresista y deportista Leila Chihuán. Congresista, ¿cómo está? Muy bien, aquí, gracias por esta oportunidad. La primera pregunta que cae, por supuesto, es ¿cuál es su balance de la situación del deporte peruano en general? Bueno, el deporte peruano siempre tenemos la intención y la esperanza de decir que año a año va mejorando, ¿no? Sobre todo cada que pasa un ciclo olímpico, pero la realidad nos dice que nuestra participación olímpica cada vez está en menos cantidad, tanto de medallas. En la última Olimpiada no hemos obtenido ninguna, hemos tenido menos atletas participando y eso significa que no avanzamos. Si tenemos algún gesto, algún título a nivel internacional, casi siempre es de manera individual. Los deportes colectivos no están dando mucho la talla en los últimos años y deportes por destacar actualmente, pues todos los deportes de contacto como son el taekwondo, el judo, el karate, que prácticamente cada mes nos traen una medalla en los diversos campeonatos que participan. Deporte de equipo, deporte colectivo, pues el año pasado tuvimos el 4º puesto, que fue una mención honrosa para la selección de menores de voleibol, y después los triunfos destacados que tenemos en box, ¿no? O en el surf, que es un deporte que nos está dando muy buenos resultados. Y sin embargo, qué duda cabe que para los que somos más o menos
no conocedores de la problemática, hay dos deportes históricos en nuestro país, ¿no? Que son el fútbol y el voleibol. El fútbol y el voleibol que, como te decía, no están dando los resultados quizás que el público espera, que el público merece, ¿no? Porque el país es un país muy hincha, muy fanático, que se engancha rápidamente al deporte, pero también es un pueblo, el peruano, que está sufriendo año a año, eliminatoria tras eliminatoria, en el caso del fútbol, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar, siempre vamos a mantener la esperanza de que el Estado, no hablo de este gobierno en especial, sino el Estado en general, el gobierno que esté, muestre un poco más de interés por el deporte nacional. Por ahí quería entrar, congresista, ¿no? Según, por ejemplo, Arturo Budman, el exdirector del Instituto Peruano del Deporte, las regiones y municipalidades reciben al año cerca de 32.000 millones, en general, ¿no? Como transferencia presupuestal. Y reseña el señor Budman que si pusieran solo el 2% de su presupuesto para el deporte, se recaudarían 600 millones para trabajar. Sí, ¿Es un tema presupuestal o es un tema de que no hay claridad global de política pública? Es un tema de voluntad también, por muchos factores. Muchas veces vemos en pasos perdidos a delegaciones enteras solicitando ayuda a los congresistas que intervengan en su favor con las diferentes federaciones o sus gobiernos locales, ¿no? Pero muy pocos saben de que son las municipalidades también quienes tienen un presupuesto destinado al deporte. A mí me llegan oficios y oficios para colaborar y que ayude y que interponga mis buenos oficios con las federaciones o con los municipios, pero muchos padres de familia que tienen a niños atletas, niños deportistas, no se acercan a su federación. Si tu federación te dice no tengo dinero, acude a tu municipalidad, al sitio donde vives. Si te dicen que no, pues ve directamente al IPD, porque hay muchos chicos, por ejemplo, de ajedrez que hacen sus participaciones de manera individual, o kung fu por ahí. Entonces, ellos no reciben apoyo del IPD, no están, digamos, inscritos en el IPD. Entonces, el IPD no puede destinar dinero a deportistas que no están en sus bases de datos, digámoslo de alguna manera. Pero sí las municipalidades pueden colaborar con estos deportistas que viven, que han nacido, que participan del trabajo de su colectividad. ¿Te diga algo, congresista? Yo a veces siento que en el ámbito del gobierno local, me atrevería a decir hasta el gobierno nacional, hay un uso populista del deporte. O sea, muchas veces sí. Populistamente buscando legitimación. Nosotros siempre decimos como que Inés Melchor, que es campeona y que no tiene un apoyo sistemático. No solo Inés Melchor, o sea, Inés se quejó hace poco de que participó en los Juegos Bolivarianos pagando con su dinero, la suya, ¿no? El viaje, la estadía y todo de su entrenador, y que en los Juegos Odesur viajó sola, ¿no? Entonces, viaja sola, es campeona en 5.000 metros, es campeona en 10.000 metros. ¿Qué más queremos, no? Nos está diciendo realmente que ella puede, que ella es protagonista en la maratón, que nos pone a nosotros en el primer lugar, en el primer nivel. Que hay líos quizás con el entrenador que fue castigado, que tuvo una mala reacción, con una atleta también, de maratón, pero son cosas que quedan al margen si se les da una solución en el caso dirigencial, en ese ámbito, que después ya no tiene que ver nada con la preparación del atleta. Ella confía en su entrenador la hace campeona, ¿por qué tiene que pagar ella? Claro. Y en materia de voleibol, ¿qué hacer? Porque hay este desbalance que también le voy a preguntar al congresista Bengolea, en la percepción del ciudadano común, el vóley nuestro es más exitoso que el fútbol, ¿no? ¿Es así? ¿Qué hacer para las nuevas generaciones en el vóley? En cuanto al resultado, sí, ¿no? Digamos que es más exitoso, pero eso es también de acuerdo a la planificación, organización y cómo lleva el presidente su federación. No hay problemas, grandes problemas dirigenciales en el vóley porque se maneja siguiendo unos parámetros, ¿no? Entonces, en el vóley también entra mucho la empresa privada y entra la televisión. En el fútbol también, pero definitivamente en el vóley las cosas se manejan de otra manera. ¿Cómo se manejan? Aparentemente se manejan mejor. Aparentemente se manejan mejor, quizás hay más control, los clubes tienen más presencia dentro de la organización de la federación
las jugadoras también cada vez están más atentas a ver las cosas y que se cumplan con las cosas que se les dicen, ¿no? No quiero decir que en otras disciplinas no se haga o que haya gente menos responsable, pero una diferencia hay, definitivamente. Aparte, siempre digo, todos somos y hemos estado más que orgullosos. Ha sido un honor para muchos de nosotros vestir la camiseta nacional, pero en los deportes se siente diferente, ¿no? Cada deporte lo siente de una manera, quizás por la forma como entrenas, por la forma de tu día a día, por la forma de sentir tu deporte y tu federación como una familia. Quizás para algunos es un trabajo, es un medio de vida, y para otros es algo más. No quiero decir que es un hobby o que tenga menos importancia, pero para otros es algo más, simplemente. Es parte de un proyecto de vida, en el fondo está sufriendo. Definitivamente, usted, ¿no? Cuando yo he tenido la oportunidad de vestir la casaquilla nacional y tener compañeras menores que yo que empiezan en este mundo, les digo que siempre tengan en cuenta que ser deportista en nuestro país es bueno. Integrar una selección te abre puertas, pero ser reconocido en tu deporte, integrar una selección y muchos años de experiencia y con una buena conducta y una buena disciplina ya no te abre puertas, te abre portones quizás, ¿no? Entonces, lo que tenemos entre las manos es algo muy valioso que hay que saber cuidar, y la camiseta se respeta. Claro, también hay una tradición en el vóley, ¿no? Sí. Recuerdo que la selección histórica de Gaby, de Cecilia, de Senay, bueno, en la mayoría de los casos tenía una composición procedente de jóvenes de estratos vulnerables, pobres, Sí. ¿no? Que se rajaban por el fútbol, por el vóley, y era parte ya de... Es una promoción que dejó las cosas muy altas, ¿no? Claro. Y dejó las cosas claras, o sea, en cuanto al sacrificio que había que tener para llegar a donde ellas llegaron. Para las demás, las que veníamos atrás, ha sido algo imposible de alcanzar. Pero estas últimas generaciones están haciendo las cosas bien, están yendo por el buen camino, están entendiendo que hay que sacrificar una parte para poder alcanzar otra más grande. Margarita, ¿qué podemos hacer desde el Congreso para promover el deporte femenino y en general? Primero, pensar que en el deporte no hay camiseta política, que es algo beneficioso para todos. El deporte es cultura, el deporte es educación, el deporte es salud, ¿no? Entonces, nosotros invertimos invertimos $1, en deporte y estamos ahorrando 7 en salud. Así de claro, las estadísticas lo dicen. Tenemos tantos problemas de inseguridad ciudadana, de pandillaje, de bullying. ¿Por qué no tratamos de hacer algo a través del deporte? El niño que hace deporte es un niño que aprende a respetar códigos, es un niño que aprende lo que es la disciplina, es un niño solidario, es un niño que no va a permitir que le hagan bullying al compañero porque va a salir en defensa. Y se va a dar cuenta de que eso está mal, abusar de otro por más pequeño que lo veas o por más indefenso que lo veas. ¿Qué proyecto le parece interesante que esté en el Congreso? Son muchos los proyectos. Yo he venido trabajando y viendo lo que es la realidad del deporte, sobre todo con los deportistas que terminan su carrera. Salvando las distancias es como hacer el servicio militar, ¿no? Te entregas en cuerpo y alma por la patria al defender la camiseta. Entonces terminas, y si no has tenido la oportunidad de estudiar, si no has tenido la oportunidad de ganar un buen dinero en tu etapa deportiva, pues eres uno más, no tienes nada que hacer en la sociedad, así de duro es. Aparte con las lesiones que terminas, ¿no? Tu calidad de vida no es la misma. Terminas con ciertas discapacidades también, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué se ha planteado para él? Bueno, yo he presentado en cuanto a deporte 4 proyectos de ley. Uno tiene que ver con el deportista en retiro, tanto el deportista especial, que son los niños que participan en olimpiadas especiales, niños con síndrome de Down, por ejemplo, y los deportistas que no tienen ninguna discapacidad. Otra ley para el deportista de alto rendimiento, porque tenemos que facilitarle su entrenamiento y su participación en los diferentes torneos internacionales, ver que pueda cumplir su labor deportiva de tal manera que le permita a la vez pensar que es un trabajo que aporte a la seguridad social, y cuando se retire tenga pues un tipo de jubilación, ¿no? Si logramos de que sea una jubilación especial,
en buena hora. Qué bueno, congresista. Vamos a tener que seguir hablando sobre estos temas porque de hecho una de las formas, por ejemplo, de luchar contra la criminalidad es promover el deporte. A través del deporte. Gracias. Yo estoy convencida de que se puede hacer mucho. Gracias. Gracias. Esta semana en Voz Ciudadana conversaremos sobre el alto índice de embarazos en adolescentes. Detrás de todo embarazo no deseado hay la palabra aborto. El primer lugar de embarazo adolescente lo ocupa Loreto, con más del 30% de su población. Para los padres es muy difícil generacionalmente hablar del tema de relaciones sexuales cortas, porque es admitir que su hija de 14 o 15 años va a tener relaciones. Tenemos lineamientos de educación sexual integral que no son implementados. Vea Voz Ciudadana todos los viernes a las 8 de la noche en la Central de Noticias del Congreso y los lunes a las 9:30 de la mañana por TV Perú. Amigos y amigas, conforme les habíamos anunciado, en este segmento del programa vamos a conversar con el congresista Alberto Bengolea Delgado. Esta vez no viene invitado por su carácter de vocero, sino por su expertise en un tema que es un punto vital para imaginar el país hacia el nuevo siglo. Y este punto vital, que duda cabe, es el perfil incluso de otros países, ¿no? Como Cuba, Brasil. Claro. Y es bien importante, y por eso la primera pregunta, ¿cómo estás, Alberto? Rosa, un gusto estar acá. Que te pienso hacer, Alberto, tiene que ver justamente con el contenido que está previsto en el Acuerdo Nacional, en el Objetivo 12, que nos habla de la necesidad de que el Estado restablezca la educación física en las escuelas, promueva el deporte desde la niñez, apoye la inversión privada y pública para la creación de espacios de recreación, deporte y cultura. Es tu balance de la promoción del deporte desde el Estado, específicamente en el ámbito educativo. Un gusto enorme estar acá contigo, Rosa. Gracias. Me parece que es fundamental. Te estás planteando un tema que para mí es crucial porque tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, con la capacidad que tenemos como Estado de mirar al futuro y aspirar a tener mejores generaciones de peruanos. Es decir, una sociedad que crece en la práctica deportiva es una mejor sociedad, sin duda. No me expandiré demasiado, pero un joven que practica deporte aprende a disciplinarse, a autodisciplinarse, aprende lo que es la capacidad de esforzarse para lograr metas, que si no logra el objetivo hoy, sabe que lo puede lograr mañana si es que él mismo sale adelante con esfuerzo, con disciplina, persevera. Aprende a trabajar en equipo, aprende a ganar, aprende a perder. El deporte te da herramientas para la vida y finalmente te entrega mejores generaciones. Así que creo que el compromiso de un país con el deporte es un compromiso con tener mejores generaciones, mejor futuro. Adicionalmente a ello, el poder contar con un deporte valioso tiene que ver también con la autoestima nacional. Hay países que lo han entendido muy bien en su momento. Cuba es un magnífico ejemplo. Estés o no de acuerdo con la ideología cubana, es un hecho contundente que cuando comenzó el plan de aquel país, entendieron que a través del deporte podían proyectarse al mundo, dar una imagen positiva de sí mismos y recibir a sí mismo esa buena imagen, esa imagen ganadora. Hoy, ¿qué vemos de los niños peruanos aficionados al deporte? Permanentemente lloran, sufren, se encuentran con derrotas. No es el mejor ambiente para la autoestima de esa niñez que va a crecer o que crece muchas veces creyendo que es normal pues perder y que estamos por debajo de nuestros compañeros del continente. Entonces, creo que eso es una cosa que no se ha visto.
Cuando además nuestro deporte, en el caso del fútbol, por ejemplo, tiene toda una tradición, ¿no? Claro. El famoso juego bonito es peruano, ¿no? No jugamos solo a la eficiencia deportiva, ¿no? Sino Además jugamos bonito. Mira, yo creo que pasa por muchas cosas y por todo esto que te he dicho. Y eso pasa por un montón de cosas que no entendemos. Yo sostengo que desde el gobierno de Velasco no existe en el Perú una política deportiva. Era mala la de Velasco, pero existía. O sea, me refiero a que había un gobierno que se había sentado a diseñar una política deportiva, a decir, esto es lo que queremos, estas son las metas y las queremos alcanzar de esta manera. ¿Cuáles deben ser Eso no las existe principales hoy. metas de política deportiva, Alberto? Como estamos hoy, hay que ser prudentes y mirar muy a largo plazo. Primero, tú lo has dicho, las que están expresadas en el Acuerdo Nacional, me parece que son fundamentales, que el Acuerdo Nacional cada vez que lo leo, lo miro como una, ¿no? O sea, es un sueño de país, ¿no? Es un sueño ¿no? que no somos capaces de llevar. Por eso yo me molesto tanto cuando vienen a decirnos, por ejemplo, en educación, que es un tema que para mí tan sensible, que el presupuesto ha mejorado, no señor, hay un compromiso en el Acuerdo Nacional que hasta ahora no se cumple con la educación, así que no me vengan a hablar a mí de educación si es que no se decide en la entrega de dinero. Pero tú lo dijiste bien, tenemos que recuperar la educación física para el colegio, fundamentalmente para la primaria estatal. Hace muchos años, y yo puedo entenderlo en el marco de la crisis económica que se vivió, los profesores de educación física abandonaron la primaria en los colegios del Estado. Y que se entienda bien, no es que se sacó de la currícula, el curso continuó, allí estaban las 2 horas de educación física, ¿no? Pero claro, porque lo dictaba pues un profesor de matemática, o el de lengua, o sea, el profesor de aula, que siendo muy capaz seguramente para lo suyo, no está capacitado para dictar educación física, que no es... Chico, vamos a correr 2 horas. No, es educar físicamente a este niño, precisamente en el marco de una educación integral, que nuestra niñez no ha recibido. Por eso que después estos chicos que no han tenido esa práctica, llegan a grandes, tú los miras y dices, oye, condiciones tienen, ¿no? Es más, ves deportistas de competencia y dices, ¿por qué no explota bien? Algo corre mal, ¿no? Cosas elementales, bases que no recibieron cuando debieron recibirla. Ahí hay un primer tema. Para potenciar eso, tenemos que acudir a la universidad. Hoy día la educación física de Perú se dicta en La Cantuta, en Villarreal y en San Marcos, que trabajan en condiciones heroicas. Hay que meterse ahí, hay que potenciar esas facultades, hay que multiplicarlas en todo el país, a efecto de tener más capacitados en educación física. Tenemos que cumplir palabras, perdona, con esto termino porque es muy largo, pero cumplir palabras. Acuérdate que vinieron acá, no me dejarás mentir, Rosa, cuando se los habló profesores, ¿no? No, vinieron a decirnos que nos pedían la autorización de 70 millones para contratar a 4.000 profesores de educación física, que no eran suficientes, pero ya era bastante para cubrir ese hueco que te digo existe. Hoy el Ministerio de Educación nos presenta un plan en donde ya no son 4.000, sino 1.400 los que van a contratar, porque a cambio de eso nos presentan un plan larguísimo a explicar, confuso, y por lo confuso no te explico más, porque ¿para qué hacemos las cosas difíciles? De lo que se trata es de contratar a gente que cubra esas 2 horas semanales y comenzar a mejorar a nuestra niñez. Pero bueno, ahí lo dejo. Hablas del aporte privado. Claro que tendría que haber aporte privado. Mira, ve, hagamos una sola comparación, ¿ya? Porque hay diferentes modelos. Hace un rato hablábamos del modelo cubano, que es un modelo estatista, ¿no es cierto? Podemos hablar del modelo americano, que es un modelo evidentemente privado. O el español. O el español. ¿Has visto el partido del Barça con Real Madrid? ¿Te gusta el fútbol? Excelente, ¿no? Pero lo que voy, podemos hablar de esos otros modelos capitalistas que también funcionan. Entonces, no interesa aquí cuál es el perfil ideológico, interesa que hay maneras de potenciarlo. Ahora, me hablabas del aporte privado. Hablemos de la realidad latinoamericana, Colombia. En Colombia el aporte del Estado al deporte es, si no me equivoco, hoy 4 o 5 veces mayor que el que tiene Perú, a nivel de Estado. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver con los privados? Porque aparte del aporte estatal, hay una ley, ¿no es cierto?, en Colombia, que permite al aportante privado deducir de sus impuestos el 125% de lo que entregó. Es decir, si yo le entrego 100 al deporte, hago mi descuento por 125, ¿no es cierto? Entonces, esa sí es una decisión política. Es una decisión política, claro. Aparecerán acá los tributaristas a rasgarse las vestiduras y decirme, eso no es posible porque la caja única... No. Bueno, es una decisión política que ha hecho que el deporte colombiano despegue, y nosotros lo miramos y decimos, claro, a ver, Colombia tiene 8 medallas olímpicas, nosotros... Y seguimos mirando, Colombia llega a todas las finales que hay. A ver, los últimos bolivarianos que se desarrollaron en Perú, Colombia se fue para arriba, peleó con Venezuela, y nosotros seguíamos mirando para abajo. El último campeonato sudamericano, Colombia nos barrió. Colombia nos barre deportivamente,
Y uno dice, porque ¿por qué? tiene recursos. Exacto, pues, ¿no? ¿Qué ocurrirá? ¿No serán mejores los colombianos que los peruanos? No, tienen una realidad distinta, hay un aporte privado que se aplaude, que se estimula, no que se persigue, y también hay un aporte estatal decidido y consciente, porque entiende, yo escuchaba a Leila hace un rato decir una cosa que es cierta, porque esto es una estadística que se desarrolló en un trabajo hace un tiempo, ¿no es cierto? Por cada sol que tú entregas al deporte son 7 soles que te ahorras en salud. O sea, hay hasta una lógica Tema de económica, racionalidad, ¿no es hay cierto? una política económica. Entonces, pero esto no se quiere ver. Yo creo que tenemos el drama, no es de este gobierno, es de hace rato, los diferentes gobiernos del Perú, de no entender el tema deportivo, de mirarlo de soslayo, de decir, bueno, pondremos a alguien en el IPD, a ver qué ex deportista es amigo nuestro, le damos el IPD y encárgate. Y entrar Y por así ahí. no arreglamos También tenemos el problema de la gestión Claro. del deporte, ¿no? O sea, ¿quiénes están haciendo gestión? Y que además tiene detrás una visión, tal vez de que el deporte no es algo fundamental ni trascendental en el Ese es el proyecto problema. nacional, ¿no? Es que es clarísimo. Y en la educación una visión de que es algo complementario, no es algo fundamental también, ¿no? Pero es que es clarísimo. Claro. Yo me acuerdo como periodista deportivo alguna vez hace ya algunos años para una campaña presidencial, logré entrevistar a los candidatos presidenciales y me quedó claro que ninguno tenía, ya no te digo como prioridad, ni siquiera tenían referencia el tema deportivo. Claro, creían que era la entrevista simpática para hablar no sé, de Cueto y de Chale. No, vamos a hablar de políticas deportivas. ¿Qué es lo que piensas hacer tú como gobernante con el deporte de tu país? Okay. Yo creo que esto tiene que comenzar a incorporarse en los planes de trabajo de los partidos políticos. No, en las propuestas programáticas, tiene que en estar, metas de corto, mediano y largo plazo. ¿No? Es fundamental. Y es además, Rosa, es algo que los políticos del Perú no han visto, una demanda de la población. Tiene que estar. No, y además, si la mayoría de la juventud no está insertada productivamente, Imagínate. este es un escenario para luchar contra la criminalidad, por ejemplo, ¿no? Es un campo trascendente de prevención. Alberto, y voy a una pregunta que puede no ser tan de visión de Estado, pero que sí tiene que ver con percepciones, ¿no? Yeah. ¿Sigue siendo el deporte femenino más exitoso que el masculino? Ajá, qué buena pregunta. Es de ¿por percepciones, qué? pero en qué buena hora. En todo caso, en el Perú, a nivel de éxitos, es sin duda un deporte exitoso. A ver, hagamos un balance rápido y puedo estar equivocado. A nivel olímpico, el Perú tiene 4 medallas. 3 son logradas por varones en el deporte del tiro y la 4ª es la del voleibol peruano. Es decir, yo sostengo que el partido más lindo, emocionante, inolvidable que he visto en mi vida no fue un partido de fútbol, fue un partido de voleibol. Claro. El de la selección de Perú contra China en Claro. en la primera etapa de los Juegos Olímpicos de Seúl. Ese partido para mí resulta inolvidable. Las voleibolistas son sin duda una referencia. Pero sigamos repasando. A nivel de atletismo hemos tenido un Acevedo, pero hemos tenido una Carmela Bolívar. El récord de Edith Medin me parece que sigue vigente hasta hoy para hablar de atletismo. En deporte actual, nosotros tenemos a los hermanos McFarlane, que son buenísimos en atletismo, pero tenemos a Inés Melchor, que es imbatible, Es linda, ¿no? en larga distancia. A nivel de bolivarianos, si no fuera porque tenemos a las hermanas Kugli y Van, no tendríamos medallas de oro así nada más. Entonces, Podríamos hablar horas de horas. las contigo, mujeres Alberto. siempre han sacado la cara por el deporte del Perú. No, los hombres también. Yo creo También, que hay que ir pero si tú me haces la trazando pregunta, metas, ¿no? haciendo este rápido repaso que te he hecho de histórico y actual, sí, ha sido una magnífica presentación la femenina. Gracias, Alberto. Y con ustedes, amigos, vamos terminando este programa que lamentablemente es breve, pero que nos reconforta. O sea, tratar temas como educación, cultura, deporte, siempre sigue siendo apostar a la esperanza, a un país en transformación donde el Estado tiene que tener una correcta lectura de nuestra realidad. Hasta la próxima edición.